Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Marcos Vinagrillo. Hola, saludos a todos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Alguna vez tuvimos un teólogo hablando de reciclaje y de suelos y de cómo la biodiversidad vuelve a absorber lo que nosotros desechamos? Ahora vamos a tener un abogado hablando de mariposas. Así es, y fíjate que es un tema muy importante, pero que rara vez le entendemos la magnitud. Por eso quisiera comenzar hablando un poquito en términos de la biodiversidad. Siempre decimos que México es un país megadiverso, etcétera, y el asunto es que aproximadamente el 80% de la biodiversidad de México y del mundo entero son insectos. Al menos de la biodiversidad que hemos identificado, que sabemos que está ahí, la hemos observado, le hemos puesto nombre, son insectos. En México tenemos aproximadamente, por aquí el dato de 14.500 especies descritas. Se estima que sean más de 20.000 especies de del grupo de insectos en particular que vamos a hablar el día de hoy, que son las mariposas. Y en el mundo en general, se estima que más o menos 1 de cada 10 animales es una mariposa. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Prácticamente hay muchísimas mariposas en el planeta, pero cuando lo comparamos con su marco legal, ¿cuántas mariposas crees que hay en la NOM? Por ejemplo, la NOM 059 del 2010, Que no que significa norma norma oficial oficial mexicana. mexicana, es, Ajá, digamos, la ley en donde se dice que hay que exacto. cuidarlo así y se explica cómo. Esa norma en ¿No? particular, la 059, que la hemos mencionado en varios episodios, es la que enlista las especies que están en algún riesgo de extinción, en peligro, amenazadas, Ajá. protección especial. En esa norma están enlistadas. ¿Cuántas de esas crees que son insectos? Bueno, si 80% de la biodiversidad conocida hasta el momento son insectos, y sabemos que hay muchas especies protegidas de otros animales, de los que hemos platicado muchos aquí, por ejemplo, la vaquita marina, Sí. los grandes felinos, que son varios que se están protegiendo. Bueno, yo supongo que 1,400 especies de diferentes de mariposas, debe de haber varias protegidas, ¿no? Sobre todo la que más conocemos todos, que es de las favoritas, la mariposa monarca. Pues efectivamente la mariposa monarca aparece en la norma oficial mexicana, pero el total de insectos que hay, al menos mariposas, solo hay dos. ¿Dos especies son todas las que están protegidas? ¿O que Son todas tienen, las que están en la que norma oficial. aparecen en la ley? Ajá. Exacto, que decimos, estas mariposas, estos insectos están en peligro, son solo dos. Entonces, muchísimo lo que no conocemos siquiera cuál es su situación, porque me parece difícil de creer que con todo el riesgo que presentan los ecosistemas, solamente dos insectos estén en riesgo. La otra se llama Papilio Esperanza, vive en Oaxaca y pues bueno, de esa supongo que casi no la conocemos, ¿no? Uno puede buscar en Google Imágenes, pero realmente hay muy poca información de esta mariposa. Pero entonces, ¿por qué si hay tantas especies de insectos de las conocidas y más las que nos falta conocer? Y si todos los paisajes, todos los ecosistemas, todas las regiones de nuestro país tienen diferentes grados de afectación por sequía, contaminación, pérdida de territorio, cada vez se está desmontando más, ¿cómo puede ser que no estén defendidas? ¿Que no tienen quien las defienda? ¿Y por qué las mariposas monarcas sí tienen quien las defienda? ¿Cómo sí lograron estar en la norma oficial mexicana? Invitamos a alguien que nos va a platicar de esto. Así es. Bueno, hoy nos va a acompañar Oscar Contreras, que precisamente es el abogado de las mariposas, que está aquí conectándose con nosotros y que nos va a ayudar a entender cómo las que sí tienen esta defensa legal lo han logrado, para también imaginar cómo se puede hacer que se defiendan después a otros muchos insectos que simplemente no aparecen en esta norma oficial mexicana. Supongo que tiene que ver con tecnicismos, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con comprobación de parte de los científicos, pero también trabajo y gestión de parte de los defensores. Así que le damos la bienvenida aquí a Oscar Contreras, que hemos puesto aquí, a lo mejor es la primera vez que te dicen y a lo mejor no, pero le hemos puesto aquí el abogado de las mariposas. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gran gusto participar breve minutos con ustedes en un tema que tiene para mucho que dar, pero pues vamos a ver cómo nos conducimos.
platicamos, Marcos y yo tuvimos aquí ya también de invitado a un teólogo para hablar de reciclaje. Ahora invitamos a un abogado para hablar de biodiversidad. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el camino? No es un entomólogo, no es un biólogo, es un abogado que nos va a hablar de esta historia tan importante y que ha estado tan cerca. Platícanos, Oscar, y esta es la pregunta como se la lanzamos a nuestros invitados cuando queremos pues que nos expliquen un poquito más sobre todo de su trayectoria personal hasta el punto en el cual te sientas enfrente de nosotros a platicarnos esta historia. ¿Cuáles fueron las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para terminar siendo el abogado de las mariposas? Sí, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerles y también colocar como en antecedente la parte por la cual la mariposa ha sido a través del tiempo em, legislada por su protección. Eh, Todo parte a raíz de en 1975, 1976, que los norteamericanos conocían a la mariposa monarca desde su óptica, la veían pasar por generaciones, abuelos, toda una historia de abuelos, papás y nietos que pues, la veían pasar encima de sus casas, de sus jardines, y se perdían en la frontera con México. Ahí se iban. Y era la información con la que se contaban los años 70. Pero en México, las comunidades, la gente local, pues también la veía. Decía, bueno, vienen como del norte, se están en la época de invierno, coinciden con las fiestas de los muertos, es cuando llegaban, y en la primavera con el equinoccio se iban. Era así como que dos ámbitos totalmente diferentes. Entonces, hubo investigadores norteamericanos, canadienses, que seguían a la mariposa, pero nunca lograban saber hasta dónde llegaban. Entonces, fue una coincidencia que una pareja de novios norteamericanos estaban en Michoacán conociendo el tema de las festividades de muertos y vieron mariposas, vieron muchísimas mariposas. Y pues ellos habían visto que en Estados Unidos se hacían publicaciones de que aquel que vea dónde llegan las mariposas, información. Y finalmente estos se comunicaron con el doctor Fred Urquhart en el tiempo canadiense, que era uno de los principales protagonistas de investigación, que lo hacía público. Y bueno, pues de ahí se vino todo el boom. Se descubre, bueno, este es como se descubre para ellos, pero aquí pues estaban descubiertas desde toda la vida, ¿no? Pero descubre y lo publica en el National Geographic, la mariposa monarca llega a las montañas del centro occidente de México. Eso fue un acontecimiento y estamos a 2 años de cumplirse 50 años de esa información en la revista National Geographic en inglés, que ahora ya está en español, y fue a partir del cual pues se empezaron a involucrar esfuerzos internacionales. ¿Qué pasaba con la mariposa? Bueno, de ahí les quiero comentar que en los bosques de México, paulatinamente, como de cualquier parte del mundo, han sido diezmados paulatinamente a través de los años, de las décadas, y en los 80, por ahí de los 80, un grupo de científicos de varios lugares del mundo visitaron al presidente de México, entonces López Portillo, y le pidieron que la mariposa era algo muy valioso y que pues te había que hacer una ley de protección. Y por primera vez en el año 80, 1980, se crea se emite un decreto para proteger a la mariposa monarca. Ahí queda como un decreto. Luego, en el 86, los científicos presionan, los de la ciencia, y pues logran que el gobierno ya decrete un área, o sea, no nada más a la mariposa monarca y quede en documentos, sino ya se crea un área y a la mariposa la denominan como su zona de invernación como de protección especial. Y así, en el 86 ya se define un polígono, luego ya en los años 98, 99 ya se crea la área natural protegida de la mariposa monarca entre los estados de México y Michoacán. Es decir,
que mediante diversas disposiciones legales, con la presión de la sociedad civil, con organismos internacionales, se crean políticas y se crean decretos. Eso es algo. Con todo y esto, quiero ser más concreto, pues la mariposa monarca seguía disminuyendo, la tala era, pues como hoy en día es peor, pero pues se venía dando. Eh, en México, en el año 98, 99, en el 2000, se presenta el fenómeno del niño. O sea, por primera vez la generación contemporánea, que formamos parte muchos, se viene un problema de sequía, se viene un problema de donde no llueve en el año 99, en el 2000 no llueve, hoy a 24 años se parece un poco, 24 años después, así era el 2000, ya era junio, julio, y no llovía, no había una nube, no, no, nada, nada, en todo México y en muchas partes del mundo. Y eso en lo personal me llamó la atención, porque yo en aquellos días este, trabajaba para las instituciones gubernamentales como abogado, pero volteaba a ver el clima, algo está pasando, incendios por todos lados, sequía, y por donde caminara uno, todo era no llueve y no llueve y hace calor, y ahí como que decidimos hacer algo, o sea, salir de nuestro confort, donde pues ganábamos, pues empezaba yo de mi situación profesional y ganaba un buen sueldo, buen salario, estaba cómodo, pero eso no me confortaba, no, no era, o sea, yo tenía esa parte de que tienes que hacer algo, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo platicaba por aquí, por allá, y poco se sabía. Las organizaciones civiles, pues no había, no, no, no era muy dado que una fundación, que esto, que el otro, pues eso es en Estados Unidos, o es este letón que todavía no existía. O sea, ¿cómo? O una C que protegía ahí cosas muy locales. Oye, pero ¿cómo vamos a proteger a la mariposa monarca? Y pues ahí, quebrándonos la cabeza, pues vamos a crear una fundación, una organización, pues que te permita que en el corto, mediano plazo implementemos acciones, pues nos va a costar, pero vamos a hacerlo. Y fue como lo iniciamos en el año 2000. O sea, sin conocer, sin saber, no había información en Internet, era en inglés, muy poca información, la sociedad no estaba en el 98, 99, no estaba informada. Entonces fue a partir de ahí, pues, prácticamente que en el 97, 98 nos tocó como construir, como tejer políticas, o sea, junto con las instituciones políticas públicas, presionar junto con otras ONGs para que se crearan normas de mayor atención a la mariposa monarca, pero venían otros beneficios, por ejemplo, reforestación. La CONAFOR no existía, esta se creó por ahí de 2003, 2004 y se estableció en Guadalajara, por cierto, la Comisión Nacional Forestal. Ahí tenían una reserva muy bonita en la primavera, creo, que el primer director, bueno, fue bonanza 2000, 2001, 2002 para el medio ambiente, para la naturaleza y para la mariposa monarca. Se crearon inversiones, políticas, ahí empezamos. Ante una crisis similar a la que nos enfrentamos ahora, que tiene que ver con el fenómeno de, atmosférico oceánico, el Niño, que creó una sequía, pero platicaste una historia que tiene varios matices. Ya estaba una ley, pero no fue suficiente. Ya se protegía una especie, pero no, en realidad no estaba mejorando el número de su población, y también se tenía ya una promesa presidencial de un lugar específico a donde llegan para protegerlas. Pero todo esto tiene que ver con otras cosas. ¿Por qué no estaba funcionando? ¿Qué faltaba? ¿Y qué se empezó a hacer a partir de este 2000? ¿Qué se tenía que articular y cuál ha sido tu papel entonces ahí para que, pues para que funcionara esa protección? Porque según entiendo, dices que todavía seguía disminuyendo las poblaciones. Sí, en aquellos días, pues ya tienes la organización, ya estás con tus compañeros biólogos a quien te pudo
hacer caso porque luego no era fácil encontrar, pues, todo era gratuito, era voluntario, no era así de otra manera. Entonces decidimos buscar a las instancias de la autoridad del ramo de la mariposa monarca y por ahí nos mandaban una oficinita en una esquina en donde estaba un representante y 3 empleados y pues nada más te desanimaba, ¿no? Dices, bueno, no hay presupuesto, no hay autoridad, no hay instituciones, pues vamos a tener que entrarle. Y entonces nosotros lo hicimos, nos organizamos de mejor manera y empezamos por ir a visitar los sitios de hibernación. No había varios, o sea, sí ya había la figura de santuarios, pero todo era mucho de nombre, ¿no? Si acaso el más organizado era el de Rosario, Michoacán, un poco, pero la cordillera que está entre los estados de México y Michoacán, es como, viéndolo desde arriba, es como una cordillera de unos 200 kilómetros de largo y cae de un lado al estado de México y del otro lado Michoacán, son Oyameles y Pinos. Que por cierto, alguna vez volando de México a Iztapa, de arriba, precisamente en 2000, desde 9000 pies, veíamos todo café, el terreno. Yo le decía al piloto, oye, la tierra es café, ahora que no llueve, se ve lo real, ¿no? O sea, no hay nada verde. Y había unas tiritas ahí, a las alturas había unas tiritas, íbamos más o menos a la altura del Nevado de Toluca, pero muy arriba. Y le digo, oye, ahí hay 2 tiritas, dice, y me dice el piloto, uno es el Nevado de Toluca y el otro es la reserva de la mariposa monarca. Le digo, oye, es chiquita, está pequeñita, pero todo lo demás es café, o sea, realmente no tenemos naturaleza. Eso me preocupó, fue un dato personal para mí de que, o sea, no hay verde, o sea, realmente cuando llueve el pasto es, mientras llueve, las hierbas, pero se van las lluvias y queda menos, ¿no? Y había como fuego, como humo, y le digo, oye, es como una guerra. Dice, no, dice, son los incendios. El santuario de la mariposa se incendia. Y pues no podíamos creerlo, ¿cómo crees? Y lo que nos falta era que esa tirita que desde arriba se veía estaba bajo fuego, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba en el 2000? Era común y cotidiano los incendios. ¿Qué más? La tala a flor del día. A las 12 del día veías bajar camiones de la mariposa monarca, tala legal, tala ilegal, es decir, de las dos ya no sabía cuál era una y cuál era la otra. Y los incendios pues, eran prácticas que tenía la gente, pues échale lumbre, quema los pastos y se iba hasta el bosque, Rosa Tumba. que para exacto, para la agricultura. Y todo eso, pues traía contaminación, el cielo se veía todo cobrizo, se veía mal. Es decir, de verdad mi conciencia no me dejaba dormir. Entonces, pues hicimos un plan. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a un plan. Y fuimos al bosque. ¿Y de quién es esta parte del bosque? Pues es de la comunidad de allá. Y vamos a la comunidad y a hablar con la gente. Pues gente que no sabía ni nada. O sea, pues es nuestro elegido ahí arriba. Entonces, ¿por dónde empezábamos? Había mucha marginación, así como incomunicación de las comunidades pues, con lo más cercano al bienestar o a lo que pudiera ser un buen desarrollo. Y ellos eran los dueños de esos bosques que quemaban, que talaban. Y pues nos comprometimos casi diario, como las 24 horas, íbamos a las comunidades, tomamos las principales y a concientizar, a platicarles. Y se acercaban nada más los viejitos, el ejidatario, el que ya tenía 60, 70 años, y de 3, 4 personas que acudían a las reuniones, al rato había 30, 50. Y bueno, les propusimos, y yo decía, ¿por dónde empezamos? Pues es un tema económico, porque cortan los árboles, talan, ellos reciben cualquier dádiva. Si tenemos oyameles, pinos, bosque, tenemos mariposas, tenemos recursos humanos, pues hagamos un negocio sostenible y empezamos el ecoturismo. O sea, lo planteamos. Mucha gente no nos creía. Oye, pues estuvimos en la playa, ¿cómo crees eso? ¿Qué ideas tienes? Y ¿A qué van a venir a ver acá, no? Si no hay mar, si no hay...
pero había una gran riqueza que no estaba siendo comprendido por el momento, en esos momentos, y que hoy es un símbolo, la mariposa, tanto de conservación como de emergencia ambiental, porque mucha gente le pone atención a la mariposa y voltea a ver una zona que si no la hubiéramos tampoco, no le hubiéramos puesto atención, ¿no? La mariposa sirvió para poner el dedo de renglón para toda la zona. La mariposa ha sido un Sí, símbolo. eso precisamente es lo que en biología llamamos una especie, número uno, carismática, aquellas especies que son, digamos, bonitas para el ser humano y ya nos llaman la atención, pero que incluye también cosas como los perros y los gatos, no, no necesariamente tienen problema. Sí, pero como el panda, el delfín, Como el el panda, el jaguar, delfín. el rinoceronte han Exacto. servido así. Y aquí ocurre otro fenómeno, que es que también es una especie sombrilla, porque proteger a un animal migratorio, pues es de una complejidad como justamente lo que nos están contando. O sea, va a tener efectos sobre, no solo sobre sí misma, sino sobre quienes la rodean, quienes están bajo su sombra. Sí, Claro. y eso es lo que empezó a suceder para empezar, la gente de la región, o sea, no sabían que había ahí la afectación, pero también el potencial ¿qué sucedió después, una vez que les propusieron el ecoturismo y lo empezaron a ejecutar? Bueno, tuve una experiencia en especial, muchas, pero esta me marcó porque había una comunidad de 60 personas, 60 ejidatarios que eran dueños de 700 hectáreas de una montaña de mariposas. Entonces yo veía, dije, bueno, ahí está la montaña de las mariposas, los dueños son 60 y es, era nuestra concientización versus dueños de, o sea, taladores, digamos. Entonces, hice una cita para convocar a los 60 ejidatarios que versaban en su edad como entre 60, 80, 90 años. Pero invitaba yo a las mujeres, a los niños, a todos, les llevamos así como comida, como para que se animaran y ya sí. Y ese día me encontré con una sorpresa, es como una anécdota, pero fue real. Entonces llegamos, nos estacionamos. Bueno, cuando íbamos llegando había 3, 4 vehículos que no habíamos visto antes, camionetas más modernas de la época, y pues ¿quién llegó? O sea, si las citas de nosotros. Entonces, se nos quedan viendo y había 5 personas ahí que era una empresa que se dedicaba a comprarles la madera, es decir, se llevaban la madera, era, tenían como un aprovechamiento forestal, pero podríamos decir que se llevaban otro tanto, ¿no? Otro tanto. ¿Quién registraba ahí? ¿Quién validaba lo que se llevaban? Así era. Y entonces veíamos el desmonte cotidiano. Y entonces, en aquella ocasión, poco contrariados, empezamos a platicarles. Y me dice una persona, oiga, es que ellos, los que están ahí, ahorita van a hablar, ellos nos traen dinero para llevarse tantos metros cúbicos de madera. Y son de esas ocasiones en que tienes desafíos en la vida que no sabes cómo sacar el tema. Estás ante la asamblea y tienes a los que van con el... Pues Bolsas porque en llenas ese de dinero. Les llevan bolsas de dinero. ¿Cómo compites sí, con eso? materialmente era dinero en efectivo Sí. contra concientización. Entonces, a partir de ahí, a partir de allí, yo supe que él era un tema de economía, era un tema económico. No lo olvidé, porque palabra tras palabra, pues nos iban a ganar. Y entonces, pues les empecé a platicar del ecoturismo, cómo en lugares del mundo se generaba un desarrollo, con las palabras más apropiadas. Y la gente me decía, pero eso cómo, o sea, eso cuándo va a ser. Nosotros no sabemos nada, ni siquiera hablamos español todos. Le Mm. digo, va a ser un proceso, pero me comprometo junto con mi equipo de trabajo a que vamos a desarrollar una empresa. Ustedes en 5 o 10 años nos van a dar cambio en moneda extranjera, se van a capacitar, van a llegar de todos lados. Y como que soñaba, ¿no? Y entonces los taladores, bueno, los que llevaban eso, se nos quedan viendo y dicen, nos toca. Dice, traemos, en ese tiempo, traemos, abren el portafolio, pues eran muchos billetes, muchos. Y imagínense que nosotros íbamos completando para la gasolina para llegar ese día allá y estos así
y luego con la gente, ¿no? Me toca Este, hablar y abrieron un Beliz lleno de billetes, así nada más. ellos sí, lo abrieron Ajá. y se me ocurrió algo, dije, voy a platicar con ellos, voy a platicar con ellos para decirles el alcance, qué va a pasar en el futuro con esto. Y les empecé a platicar y no van a creer, bueno, eso me lo llevo y junto con los que estábamos ese día, cuando platicamos del futuro, del bosque, de la mariposa y de lo que iba a ser ese lugar, esos taladores como que cobraron conciencia. Al final, porque era concientizar, era platicarlo, y les hablábamos que pues eso iba a impactar, que era lo del niño, no llovía y les mostramos el ejemplo, cómo había inundación. Le digo, de esta sequía vienen inundaciones, porque se está dando en todo el mundo, es como la niña después. Y nos va a afectar, le digo, podemos tener dinero, pero ¿dónde vamos a poderlo usar? Ni ustedes, ni nadie, y el bosque, y la mariposa, y viene Canadá, todo les platicaba. Fue la última vez que los taladores se presentaron en ese lugar, porque se concientizaron, nos dijeron, miren, nosotros no tenemos problema, esto ya está tratado, ya tenemos convenio y es la última vez que nosotros venimos a este lugar, a este santuario, que lo llamaba santuario. No tenía la categoría de santuario, o sea, no tenía declaratoria de nada. Hoy ese santuario, yo podría decir que es el emblema de entre el Estado de México y Michoacán ante el mundo, donde vienen, yo creo que no hay un país que no haya venido a ese santuario que se llama Piedra Herrada. Le pusimos Piedra Herrada, yo me tocó poner la primera piedra y les dije a los campesinos, hoy no traen zapatos, no usan zapatos, o sea, traen guaraches ahí. No eran guaraches, eran como restos de hule de llanta que los cortaban y los amarraban y pues para que no le lastimaran los pies. Nuestro coche se descomponía cada que íbamos por las piedras, que el camino no está. Así era, así lo encontramos. Nuestro trabajo duró aproximadamente 6 7 años allá con ellos, y claro que lo hicimos en otros santuarios, fue capacitarlos, formarlos, nos traíamos a todas las instancias de gobierno posibles, inauguramos 6 meses después inauguramos el parador ecoturístico y nos movíamos México, embajadas, empresas, como yendo a invitar a todas las instancias para que conocieran a la mariposa, medios de comunicación, el Sol de México, el Sol de Toluca. Un proceso de algunos años. Y hoy nos da gusto que ese santuario sea una gran empresa, Ejidal, es una empresa comunitaria. Así la vimos, así la proyectamos y hoy es autónoma e independiente. Quiero comentarles que creo que eran, digo, podría decir cifras, pero me acuerdo que eran 800,000 pesos que les llevaron en maleta aquel día, algo así, porque lo mencionaron. Y yo les dije a los campesinos, si hacemos el ecoturismo, ustedes van a poder facturar tal vez 10 millones, 12 millones durante el invierno y su bosque va a seguir ahí. Y ustedes se van a desarrollar y sus hijos van a hablar inglés y van a poder comprarse cosas que hoy no tienen acceso. Y quiero decirles algo, que hoy en día ese santuario factura aproximadamente 25 millones cada invierno y se lo reparten y hacen obras, hacen hospitales, tienen desarrollo, ya son hijos, ya son sobrinos, ya son nietos, cambió. Ese obviamente llegó el gobierno federal, los gobiernos de los estados le pusieron recursos y está organizado. Podría decirles que cuando viene alguien de Estados Unidos de gobierno internacional, los gobernadores de Estado de México los llevan ahí como, como algo muy importante. Ese es algo que me quedó de aquellos días. O sea, a mí me parece que o sea, estás contándonos una historia en particular de la monarca, pero que es el ejemplo de muchas historias de lo que ocurre en México, en Latinoamérica, en el mundo. O sea, es algo similar lo que yo llegué a ver con las mineras y el oro en Guerrero, y así podríamos seguirlo. O sea, la verdad es que esto es un ejemplo de muchos conflictos medioambientales y que también, igual en ese momento estamos
contando esta parte de la monarca, pero contextualizar que digamos, el problema nunca es de las personas que lo habitan. A la vez, la precariedad es un resultado de un montón de cosas históricas que hace que estas personas vivan bajo esa vulnerabilidad y aprovechen sus recursos de la manera que pueden, como, ¿no? Ellos intentan resolver su vida y tener pues la mejor calidad de vida posible. Pero justo al presentar una alternativa, al presentar lo complejo que es el problema, es que pueden surgir este tipo de iniciativas. Eso me parece al final pues, fascinante, ¿no? Sí, y no es fácil ver que el bosque vale más que su madera. Cuando necesitas un recurso con urgencia, pues la madera es la que te cambian por billetes fácilmente, pero por poquitos, porque esos vivales, esas personas que llevaban ese maletín, sabían que así fueran muchos billetes, pues sabían que podían vender esa madera mucho más, por muchos más billetes, sin duda. Nada más que ese bosque tenían algo en particular, que no tiene, era afortunado, no lo tienen todos los bosques. A ese bosque llegan las mariposas monarca. Llega una belleza volando desde otros países que llenan los árboles y que crean un fenómeno, un acontecimiento, un espectáculo sin igual en el mundo, y que ayudó a que fuera una historia de éxito en este caso. La comunidad se dio cuenta que sí iba a funcionar y está funcionándoles y mucho más de lo que incluso anticiparon personas tan optimistas aquí como Oscar que les dijo, van a ver cuánto va a ser, pues va a ser más. ¿Cómo se puede traducir esto a otros casos? ¿Qué verías tú que alcanzaste a visualizar y a ir, ir a poco a poco? Y en el camino que recorriste ya, ¿qué claves crees tú que se pudieran replicar para otros casos? Porque hablábamos, hay muchos insectos, pero solo la mariposa tiene protección. Y también yo quisiera preguntar una cosa, que entiendo que la situación de la monarca, o sea, no es que llegara al santuario y se resolvió, ¿no? El problema continúa y también que nos contaras un poquito de qué sigue, ¿no? Después de... Claro. En 2008, 2009, en ese proceso fuimos a otros lugares del Estado de México, Michoacán, para replicar el concepto. Entonces, Piedra Rada fue uno, luego nos fuimos a La Mesa, promovimos mucho el ecoturismo, obviamente planteamos a gobierno la implementación de inversiones y se fue dando durante esos años. Fue como una bonanza, como un tiempo en ese sentido, donde había concientización de la autoridad en el ramo de medio ambiente, de turismo, como que le invirtieron un poco a los dos estados. O sea, se llegaron a tener infraestructuras impresionantes de inversión. Vaya, el Rosario, Michoacán, es un santuario, allá en Chincua, también en Angangueo, luego en el Cerro Pelón, en Donato Guerra, en Temascalcingo. El gobierno siguió invirtiendo, como que dijeron, esto funciona. Piedra fue una inspiración y lo empezaron a hacer. Yo les comentaba que tenía que haber carreteras, seguridad. El turismo se tiene que movilizar bajo un esquema de confianza, de que no lo van a robar, no lo van a asaltar. Y presionamos duro en esos años y yo les podría comentar que prosperó, prosperó la región, prosperó la mariposa monarca, los bosques. Obviamente hubo muchos beneficios como habiendo bosque, habiendo mariposas, pues existía la biodiversidad de muchas otras especies. El agua, la lluvia filtraba porque no se fugaba, porque había buenas raíces, alimentaba. Yo les mencioné que hoy en día es polémica el problema. El sistema Cutzamala, del que capta agua a la Ciudad de México, todo el valle metropolitano, este es resultado del bosque de la mariposa monarca. Nada más que no lo querían o no lo sabían o no lo querían ver y nosotros duro y dale. Y entonces empezaron políticas de reforestación, de cuidado, de protección, como que estuvo bien en aquellos días. Pero en 2010 la mariposa iba disminuyendo cada vez, cada vez. Entonces yo pues, pensábamos, ¿qué está pasando? O sea, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Igual Y ese dato volteo me parece la norma, ¿eh? Nada más para recordar, esa norma que dijimos al principio de las especies en peligro en México es del 2010, nada más.
Sí, perfecto. Sí, precisamente en 2008 se eleva a la categoría de Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO declara a la mariposa monarca y a su sitio de invernación como Patrimonio de la Humanidad. Como que se fue su categoría, su importancia fue haciéndola. México fue creciendo en imagen y la mariposa monarca, pues, era mejor tratada por diversos ámbitos. Entonces, a partir de esa declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, podía recibir recursos adicionales a través de UNESCO, a través de bonos verdes, es decir, como que estuvo bien. Sin embargo, la mariposa iba a la baja, iba a la baja. Entonces yo le preguntaba a gente, oye, ¿y qué crees que sea? Y dicen, pues es que así es. Le digo, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo que así es? Y me acordé cuando arrancamos el proyecto y entonces volteo hacia el norte. O sea, en 2008 me volteaba. Dije, si viene de Canadá a México, es un kilometraje muy largo. Me gustaría saber qué pasa en la ruta. Y entre 2009 y 2011 viajamos por la ruta las, hasta Canadá y en auto y en lo que fuere, conocimos cómo funcionaba el comportamiento de los hábitats de migración de la mariposa en los Estados Unidos. Luego pasamos en la frontera con México porque los gringos pues, no querían pasar. O sea, tienen temores de la frontera y ellos nos decían, pues hasta Texas, ya, hasta aquí los dejamos, nosotros ya no tenemos, no sabemos. Y pues nosotros, sí, mexicanos, pasamos la frontera con México y mil caminos, ahora sí que mil sustos, ¿no? La ruta mexicana en todos los estados del norte, hablamos de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, sur de Monterrey, todo sur, San Luis, Querétaro. Transitamos como 8 estados en coche, quedándonos, nos enfermábamos, mal comíamos. Allí fue el resultado de un diagnóstico. Nos topamos con la otra realidad. O sea, la que originalmente yo había visto en el 2000, acá en los sitios de hibernación, ahora era el problema social, ambiental de toda la ruta donde la mariposa viajaba. Y los problemas eran similares. Había tala, había incendios, acá mucha urbanización, toda la ruta está, mucho está impactado, no hay información, hay desconexión, no había nada. La literatura que nosotros nos metíamos al Google, pues era nula, ¿no? Entonces, tú te ibas a San Luis y la gente le hacía festival a la mariposa, pero a nivel local. Y solo y su alma de ellos sabían lo que hacían y quién sabe para dónde se iban. O los problemas en el sur de Monterrey, donde había una cañada que a kilómetros a la redonda todo era árido y en esa cañada toda llena de agua y de oyameles, próximamente Semarnap era con P en aquel entonces, les había autorizado el aprovechamiento. Y decía un presidente municipal, no, es que ya van a talar aquí y la mariposa no tiene 150 kilómetros, 240, no hay nada, es desértico. Entonces, de todo ese enterado, trajimos una maleta de compromisos. Y es cuando creamos la iniciativa Ruta Monarca, que es la que, por la cual conocimos a Marco, nos conoció, este, para, decíamos, a ver, si la mariposa monarca tiene una ala en Canadá y la otra la tiene en México, su territorio es Canadá-México. Entonces, el problema no es los sitios de hibernación, el problema es la vía de migración, porque sube y baja. Y nuestro nuevo reto se convirtió en conocer la vía de migración de la mariposa monarca, sus problemas y cómo crear o intentar soluciones, porque si la vía de migración impacta extremadamente a la mariposa, no van a llegar a los santuarios. O sea, su destino
no tendrá mariposas. Y esto, nada más concluye esta parte. En 2014 vino el presidente de Estados Unidos a México, Barack Obama y Stephen Harper de Canadá se reunieron con el presidente de México en Toluca. Otros temas, y alguien levantó la mano, dijo, gritó así como sin fuera de protocolo, dijo, señor presidente, le dicen a Obama, la mariposa monarca está en extinción. O sea, porque llegó en 2014 .67 hectáreas. De 20 hectáreas que ocupaban en el pasado, 20 así, juntas, digamos, están distribuidas, en 2014 habían ocupado .67 hectáreas. O sea, no llegaba una. Y entonces este intelectual le grita a Barack Obama y en ese momento Barack Obama instruye que en Estados Unidos invita a México, invita a Canadá, que se hicieran, que, que, que hubiera una voluntad política de los tres países para que implementaran recursos, presupuestos, porque él dijo, Michelle, su esposa, Michelle en la Casa Blanca las cuida porque las ve pasar hacia el sur. Cuando dijo eso Barack Obama fue impresionante. Dije, pues si Michelle Obama las cuida y cuida sus jardines en la Casa Blanca, pues se me está ocurriendo algo, ¿no? Eso fue en 2014. De ahí, bueno, me iba a hacer una pregunta a Marcos. No sé, lo que nos cuentas tiene que ver con la conectividad. Es una especie internacional y los santuarios y el caso de éxito que nos contaste de ese santuario en particular y de los otros santuarios que se fueron fincando, estableciendo y haciendo exitosos, pues son un punto de llegada. Es todo un camino que incluye Que hay que tres proteger. países que se tienen que proteger. O sea, no solamente estamos hablando de un lugar, estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros. Sí. Esa es la conectividad necesaria como para que se puedan pues rescatar y que se pueda volver a fortalecer la población de las mariposas. Es algo bastante complejo, supongo, no nomás la llegada. También hace evidente que los límites políticos son no más que un imaginario colectivo. Somos un montón de personas jugando a que somos México, Estados Unidos y Canadá. En realidad, la distribución de las especies no se rige por ellos. O sea, hace evidente que la naturaleza no tiene estos límites. Eso nos los inventamos. Y ahora que nos inventamos, entonces hay que hacer acuerdos, hay que hacer pactos. Se trata de el trabajo en equipo. Un poco resumiendo de lo que nos has contado, lo que preguntabas, ¿no? Parte del éxito de este proyecto es, número uno, integrar la dimensión económica en un proceso de sustentabilidad, como lo real, ¿no? A las personas y sus necesidades, y el trabajo en equipo, este asunto de cómo diferentes estados cooperan, cómo hay después a nivel federal, después a nivel mundial, ¿no? Esto un poco también resumiendo. Y justo lo que nos vas a platicar es, en esta parte final, quizás es el de la Ruta Monarca, o sea, cómo es el proyecto de Ruta Monarca. Hasta entonces, no sé esto que te inspiró, Michelle, de cuidar los jardines. Si nos voy a contar esta parte. Sí, sí, de hecho nosotros ya traíamos, hay ocasiones en que como que te vienen pensamientos a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, ya no quieres estar en esto, ya quieres hacer otras cosas, no es fácil, incluso tienes detractores en el campo, bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? Que nos decían, dejen de hacer eso, porque lo hacen. Siempre hemos encontrado gente que nos reclama, ¿no? No sabemos por qué lo hace, pero ya a veces ya queremos soltar la toalla, voy a hacer otra cosa, pero a veces en las noches vienen así como que ideas, planteamientos, soluciones y pues me pongo a escribir o me pongo entonces, a partir de que declara la Semarnat y el Departamento Forestal de los Estados Unidos como eventual extinción de la migración de la mariposa monarca, y nosotros ya traíamos el tema, ya lo traíamos trabajando, pues fue como un estímulo lo que sucedió en 2014 y creamos todo un ejercicio no de investigación porque lo habíamos investigado, como de prototipo.
Oye, y si creamos, si la mariposa, la causa por la que la mariposa monarca de cada 10 mariposas llega a 0.6, a ver, ¿por qué no llegan? Y entonces el problema entre Estados Unidos y, bueno, Estados Unidos era, la agricultura de los Estados Unidos es un ejemplo mundial, es de exportación planetaria, ¿no? Toda la zona de centro-oeste de los Estados Unidos se utilizan los agroquímicos y la urbanización es vasta. En México, lo mismo, menos dimensión los agroquímicos, pero había mucha cambio de uso solo, toda la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio rápido. A ver, la ruta de la mariposa monarca habita entre el este y oeste de Estados Unidos, o sea, Atlántico-Pacífico. De esa dimensión está su hábitat allá. Cuando llega agosto, viaja en 3 rutas. La del Pacífico, que llega, es como el 10% de la población de migración. El 10% llega a la parte de los abetos de Monterrey en California, Estados Unidos, pero hemos estudiado, es decir, se va sabiendo cada día más, porque se va comunicando. No se quedan ahí. Las mariposas entran por Nogales, por Sonora, Sinaloa, Durango, luego bajan por Colima, luego tocan Jalisco, luego Irapuato y vienen a dar acá a Michoacán, Estado de México. Esa información que yo les platico, pues se ha ido construyendo porque lo platica la gente. O sea, yo trato gente hacemos así como publicidad y, oye, yo estoy en Sonora y pasan en mi rancho, en mi ciudad, y pasan en esta, y vamos construyendo, vamos. Luego, hay otra, la central que sale de entre la que está en la zona de Ontario y la parte del Atlántico, baja prácticamente la mitad de Estados Unidos al Atlántico, baja, entra por Texas, por los 3 estados fronterizos con México, se le va a entrar por Chihuahua, por Coahuila, por Tamaulipas, baja por Zacatecas, otra baja por San Luis Potosí, y se va haciendo como el cerrado, Querétaro, Guanajuato, y vuelven de nuevo a Michoacán, Estado de México, y hay unas que bajan, que cruzan Hidalgo y total que aquí buscan espacios. Y la del Atlántico baja por toda la costa de Estados Unidos del Atlántico, por Florida, luego llega a Cuba, y luego de Cuba no sé cómo le hace, llega a Yucatán, la ven en Quintana Roo, son las menos, pero de ahí a Chiapas, y se van por Centroamérica. Les digo esto porque en Guayaquil me decían los argentinos que llegan a Argentina. Pocas se pierden, no es normal. Vaya, el que tomen Centroamérica y pues seguramente van a crear hábitat, se van a habituar, ya en países la ven, en Colombia la ven. Ese es lo conocido, pero también hay registros en Oceanía, digamos en Australia, Nueva Zelanda, eh, Portugal, España. Esos son los lugares, no de ahorita, ya de algunas décadas. ¿Cómo llegan? Eh, Como diría Richard Gere, estamos trabajando para saber esa información. Es interesante, es mucha talacha de investigación. Yo creo que aquí podemos hacer colaboraciones para indagar, pero de ahí la categoría de la mariposa monarca, que es de carácter global. O sea, la vemos en los continentes la masiva está, la migración que va y viene es esta, pero ¿cómo le hacen para llegar a Australia y llegan en ciertas temporadas? Habría que investigar, hay muchas teorías, hay mucho. Pero eso es la mariposa monarca. Este, Como carta de presentación, ¿no? Ahora, ¿qué hace la mariposa monarca? Mucha gente siempre me dijo, ¡ay, qué bonita! Pero nada más es bonita, me decían en toda la época. Yo dije en 2003, 2004, no, la mariposa monarca tiene una función.
O sea, no nada más está diseñado, ahí van 1.000 millones de mariposas. No, no, la creación es perfecta. Y todo el mundo lo sabemos hoy. Y yo les decía, la monarca es, pues, poliniza porque es un polinizador. A lo mejor ella no lo sabe, pero va polinizando, porque necesita ir durante todo su trayecto, ir alimentándose. Había hoy todavía hay pensamientos que dicen que la monarca en Canadá en agosto llena sus graso todo su cuerpo de nutrientes grasos y que de ahí vuela y que no come nada y que llega a México, que se está 5 meses, que viene la primavera y entonces empieza a comer. Le digo, oigan, eso es ilógico, como creen los seres vivos Está todos los... difícil, ¿no? Yo no conozco un ser vivo que no coma, ¿no? Y menos que esté gastando calorías todos los días, viajando y volando como ninguna, ¿no? Es decir, la mariposa monarca, a partir de que sale de Canadá, efectivamente se llena, viene, entra en diapausa, ya no se reproduce, pero va a viajar 5.000 kilómetros. Yo creo que ni el último invento tecnológico hace que alguien no utilice combustible para viajar. Entonces, la monarca es uno de los seres vivos que mayor combustible requiere durante su viaje. Se desgasta, requiere calorías. Y las calorías las obtiene de las plantas y flores que encuentra en el camino, necesariamente. O sea, todos los días vuela, hace esfuerzos y gasta calorías y necesita de nutrientes y de plantas de preferencia saludables para llegar un día a México. Es muy largo el viaje, son casi 5.000 kilómetros. Entonces, cada día la monarca necesita encontrar el hábitat que tuvo en otra época. Miren, les diría que América del Norte, México, fue un jardín en otro tiempo. México como tal, sin gente, no había poblaciones, o a lo mejor los ancestros, los primeros, o sea, los prehispánicos. En esa época era un jardín México. Entonces, eh, eso me inspiró a hacer jardines. Digo, oye, y me atacaron luego, pero ¿cómo crees? ¿De qué ocurrencias? Digo, mira, nada más que ahora hay gente, hay población, y alguien se tiene que responsabilizar de cada jardín que se va haciendo. O sea, no es echa las plantas o siémbralas. Alguien me decía, en helicóptero tíralas. Le digo, pues no, 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 no. Le digo, las que hay, las queman, entran los ganados, se las comen. No, no, no. Pues, es decir, el impacto que tenemos actualmente es porque la actividad humana no permite que haya hábitat, no permite que haya biodiversidad. ¿Dónde no? La mariposa monarca va viajando, ciertamente se encuentra alguna área natural protegida en el camino, como a lo mejor Sierra Gorda, pero después de ahí tiene que seguirse y hay kilómetros donde hay agricultura, hay industria, y entonces va a ir muriendo. O sea, la monarca necesita nutrirse cada día, desgasta energía, y nosotros pensamos que cada ser humano o cada habitante de este país puede colaborar. Entonces podemos ponerle plantas y bueno, como para organizar el concepto, nosotros los llamamos jardines para la mariposa monarca. Las personas pueden poner en casa, desde 5 plantas para hospedar a 5 mariposas, a lo mejor. Hay quien va a poner como marco ahí en Guadalajara, jardín mayor, pues para un gran número de mariposas. Es decir, esto era natural. No, no es algo pues, que invento, solamente es volver a replantear, a reconstruir lo que en otro tiempo funcionaba. Como polinizadora, la monarca inspira, pues, a la abeja, inspira a los colibríes, a una serie de insectos que crean la vida. Entonces, la monarca es algo más que belleza, que lo es,
que inspira la cultura, inspira la belleza, inspira la concientización, incluso es económica, como ya se los decía al principio. Ujú. Por la mariposa monarca hay pueblos que están desarrollados en Michoacán, Estado de México. Hoteleros, restauranteros, artesanos, guías turísticos, y que crean otras áreas de oportunidad en los pueblos locales. La monarca vale la pena, es muy bella, y bueno, de ahí pasaría, ¿por qué la ruta monarca? Habría que darle, o sea, ¿en dónde nos vamos a concentrar? Pues en la ruta, oye, está muy larga, pues empecemos. Creamos el concepto jardines, fuimos a las comunidades y nos dijeron las comunidades, oye, sí, pero ¿yo qué gano? Si imagínate, encuentras una comunidad en donde no han comido o mal comido ese día y todavía decirles, hagan un jardín. Entonces creamos un concepto social ambiental, algo que fuera de su cultura, de la gente. Oye, si son agricultores por generaciones, pues vamos a incentivar aquí el cultivo de alimentos, de hortalizas, de alimentos de todo tipo, y entonces dividimos los jardines, la mitad de plantas y flores para las mariposas y la mitad de productos de alimento para la comunidad, para el dueño del terreno, para el dueño de la tierra. Y les gustó, oiga, sí, tráigame fuimos a ver un donante, ya organizamos una logística y creamos los primeros 75 jardines, que no es cosa chica, pues imagínate, 75 jardines separados, a veces kilómetros uno de otro, y el personal, y creo que Marco algún día nos visitó. Se tuve Creo la que sí, oportunidad de acompañarlos a 5 de estos ejemplos y la verdad es que es fascinante justo lo que cuentas. O sea, la comunidad era capaz de producir hortalizas para autoconsumo o venta y tenían ahí, ¿no? Las asclepias, la planta hospedera de la mariposa monarca. En estos jardines, entonces, nomás para puntualizar, quienes no lo conocen ya, se pone a la planta que le gustan las mariposas, que decías, por cada planta, una mariposa. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Asclepias es el género y el dato curioso es que la mayoría de las mariposas, como la monarca, el adulto alado, el que poliniza y consume néctar y polen, puede visitar distintas especies de flores, pero va a poner el huevo solamente en una planta en particular. En el caso de la monarca, en las asclepias. Todas las especies del género asclepias reciben a la mamá monarca, digamos, y ahí crece la oruga. La oruga aumenta su tamaño hasta transformarse por la metamorfosis en la monarca. Por eso el concepto de un jardín de polinizador ayuda, por supuesto, pero se tiene que pensar también que en muchos casos, como las mariposas, además de flores conectadas, se necesitan plantas hospederas. Y entonces, estos jardines de la ruta monarca incluyen A asclepias, la planta hospedera, el género Asclepias. que va a asegurar que por lo menos va a haber pequeños oasis en el camino para la mariposa no monarca y además va a haber fruta para quien cuida el jardín. Eso me parece que es una muy buena estrategia. ¿Y qué tal, cómo han funcionado estos jardines? ¿Cómo le están ayudando a la monarca? pues tres experiencias. Empezamos a seleccionar comunidades, obviamente, quienes más levantaban la mano de las mujeres, por supuesto, porque las mujeres siempre han sido nuestro reconocimiento en muchos aspectos de las áreas de la vida, y no las dejaban participar los hombres. No, pues que yo soy el dueño del terreno, le digo, hagamos algo. Dile a su señora, usted no tiene tiempo, usted se va a la Ciudad de México de albañil, ella le va a demostrar que puede ayudar a la casa. Total que otra vez concientización, talleres, cursos, y finalmente logramos como, digamos, 75 convenios con 75 familias a lo largo de 120 kilómetros de más al sur, más al norte, y toda una logística, nosotros les proveímos de todo y le dimos cursos de capacitación. Había en un lugar que se llama Temascalcingo, un señor de 80 años, 88 me acuerdo que tenía, y que decíamos, iba yo con los ingenieros, a ver quiénes se inscriben, y como que levanta la mano un señor ya muy grande y dice, ese no, imagínense ahí en la asamblea, ese no, y ese ya ni ve, no, ese no. A ver, anoten a ese señor. Y así, cuando me tocaba ir yo, que esa señora no, anoten a esa señora. Entonces, le hicieron su jardín,
no me daba tiempo, 75 jardines. Yo creo que recorres otra vez por primera vez al número 75 en 3 meses. Y un ingeniero me dijo, "Oye, urge que vayas a... hay una persona que quiere mostrarte su jardín". Entonces ya viajo. Y llegamos a un techito ahí, una casita muy humilde, donde no sabes si el señor no sabe si metía al burro o que no se mojara por las lluvias, o cabía su maíz, o cabía él, o cabía la cocina. De esos donde nada más hay un cuartito. Entonces sale el señor, se me queda viendo y me dice, dice, tú eres el que me ayudaste a que me calificaran mi jardín. Vente, ya me lleva por atrás de su terreno y veo un jardín. Veo un jardín ya crecido, ya muy desarrollado. Y le dice a su hijo, que era como de capacidades diferentes, dice, tráete 2 bolsas, así como. Y empiezan a cortar brócolis, pero brócolis bueno, yo creo que en Walmart yo no encuentro brócolis del tamaño y orgánicos, o sea, gigantes. Y empiezan a meter brócoli en una bolsa. Dije, pues está bien, calabacitas, zanahorias, y tráete la otra bolsa. Dice, a ver, súbalo a su camioneta. Le digo, oiga, no, 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 yo no quiero que, no, no. Y me dice algo que me sorprendió respecto de 5 meses antes. Él decía, es que no tenemos aquí ni para comer, no tenemos aquí economía, no tenemos. Y en esa ocasión me llena 2 bolsas de zanahorias, calabacitas y esto, que tanto a mí me gustan en lo personal. Y me dice, a ver, a ver, a ver, dice, a mí no me salga con que aquí sobra, ya sobraba ahora, Ahora ya sobrado. ya sobraba comida, o sea, del anterior, del antes y el después. Y además estaban pasando las mariposas, estaban llegando mariposas. Pero dice, ahora espérate, y me lleva más adelante. Y se te tengo la otra sorpresa. Me empezó a enseñar las orugas en desarrollo de las mariposas y las crisálidas entre una y otra planta a lo largo y ancho de su terreno. Y les ponía nombres. Es- pues a su manera, el señor dice, mira, ¿sí sabes, Oscar, que de aquí se van a Canadá, allá hacia el norte? Yo creo que el señor no ha salido de su pueblo en la vida, ¿no? Pero ya tenía información ya. Eso, eso era parte de lo que me movía y me movió siempre, ¿no? De una nueva experiencia, de una segunda etapa en la conservación de la mariposa monarca. Ahora eran los jardines y hay otras experiencias. Eso nos llevó a concursar en los premios Latinoamérica Verde. O sea, nosotros no queríamos, bueno, no era nuestra idea, nuestra intención. Y nos dijeron, o se inscriben o vamos a su oficina a ayudarles a escribir. Bueno, ya total que nos inscribimos, y que los 500 mejores, y luego que los 30 mejores, y luego que los 3 finalistas. Y pues ese día nos dijeron que éramos los galardonados porque cumplíamos con los objetivos ODS, que era beneficios ambientales, sociales y económicos. Ajá. Y que habíamos logrado la calificación más alta de ODS, o sea que reuníamos los más ODS con respecto a iniciativas también tan interesantes que iban, ¿no? Y de ahí, pues, logramos el 10 lugar en los C4 Prize, ahí en Nueva York, en 2021. Y bueno, hubo en medio de la pandemia, y estamos ahora, 2 años medio de oscuridad para todo el mundo, porque hubo fallecimientos de los dueños de jardines, como en cualquier lugar ocurrió de este país, de este mundo. eh, Se detuvo un poco el proceso. Continuamos con jardines en ciudades, o sea, como ya no podíamos ir, bueno, no podemos, cerraban las comunidades los accesos a carreteras, estaba prohibido ir a los pueblos. Nos empezaron a demandar jardines en la ciudad, oasis, que los llamamos Oasis Monarca, y volvieron a tener éxito. Hicimos en Toluca, en Valle de Bravo, en Ciudad de México. Entonces, se establecieron como las dos líneas: los jardines agroecológicos de tipo comunitario, de beneficio de grupos indígenas, de grupos sociales, con, con donativos de empresas, digamos, o subsidios de gobierno, y los jardines en ciudades que puede financiar el propio dueño del terreno, una escuela, una iglesia, Un una museo. casa,
un museo, Exacto. por ejemplo, con nosotros. Y para llegar también y puntualizar esta llegada, porque está buenísima la plática, pero tenemos que también mencionar la relación del museo y cómo pudiera alguien que está escuchando inscribirse. Platícanos, Marco, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, prácticamente en el Museo de Ciencias Ambientales estamos trabajando justo con Ruta Monarca en el establecimiento de un oasis aquí en el huerto cultural la huerta cultural del museo y eventualmente en los demás jardines del museo, tanto desde la polinización como la inclusión del género Asclepias. Y pues bueno, dando a conocer esta iniciativa para que todos aquellas que tienen la oportunidad de hospedar, sea una o cinco o varias o muchas mariposas monarca, pues vean aquí una alternativa, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, esto se puede hacer. Tener algunas asclepias mientras estés en la zona y en la ruta, Que podrías prácticamente es apoyar. casi que todo el mundo, ¿no? Pues, lo que nos platica de sí las nos 3 rutas en México y cómo se inscribe alguien, cómo se puede ahí para ponernos nosotros en la Sí, descripción del episodio. nuestro sitio es rutamonarca.org, o sea, Excelente. se encuentra en internet y Ajá. ahí hay una pestaña donde tienen Google Form, puede anotar. Excelente. Si alguien no nos conoce, pero en el caso, pues, un correo electrónico, y podemos contactarnos. Quiero comentarles así nada más. Ujú. Los algodoncillos son como varias familias. Yo hemos quedado con Marco que la Asclepia curasálica es una de varias variedades por región. Entonces, la Asclepia deberá ser, por ejemplo, la mexicana, la jaliscana. Hay varias locales que nos garantizarían que se desarrollan de acuerdo al clima, de acuerdo a la latitud. Entonces, estaremos intercambiando en investigación con Marco, seguramente, en colaboración, más investigación. Sí, vamos a poner la página que mencionó Oscar en la descripción del episodio para que podamos, cualquier persona que escuche Crónicas del Antropoceno, que tenga interés, puede contactarse con nosotros. También ya saben que a través de nuestras redes sociales, porque vamos a ponerle atención a esto para darle seguimiento a nuestro jardín y mostrarles fotos y todo, y para las personas que se quieran comunicar. Sí, esto todavía faltan muchos aspectos, justo esta parte de la ciencia también es importante y sobre todo el aspecto de ciencia ciudadana que nos has comentado, falta mucha investigación que hacer, quienes puedan apoyar, vamos buscando la mejor manera de dar a conocer esta información. Porque la monarca vale la pena, como dice Oscar. Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo. Dijimos que íbamos a platicar 30 minutos, ya se nos fue una hora, pero bien sabroso que ha sido. Y te agradezco mucho tu tiempo, tu trabajo. Y vamos a invitar a que nuestros amigos que nos escuchan se involucren en realidad. Una crepia que pueden poner en su jardín, o 2 o 3 o 4. Aquí en el jardín educativo ya has tenido algunas, ya he visto yo las Sí, orugas ahí. sí, actualmente ya está la monarca también aquí en el museo y vamos a seguir Vamos a trabajando. ponerles pequeños oasis, pequeños pasitos en el camino para que les ayudemos en su camino. Yo nada más los voy a invitar, hablando de que el principio de esta historia comenzó con una pareja de novios, a que investiguen el nombre científico de la monarca y el mito detrás de ella, que también tiene que ver con el romance. Oscar Contreras, muchas gracias. Un saludo desde Guadalajara, desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Muchas gracias por tu tiempo, tu trabajo, por invitarnos a ser parte de esta historia tan colorida de este ser tan emblemático y simbólico. No, pues muy agradecido por la oportunidad, de cada uno de ambos ustedes, pues, porque son un medio que, que va a permitirnos escalar la información. Hay que concientizar a México. Yo, veo que la mariposa monarca compite contra 400 millones de personas que, lejos de competir, debe convivir. Me refiero a los que habitan en Canadá, a los que habitan en Estados Unidos, los que habitan en México, y yo creo que sí podemos devolverle algo, ¿no? Y pues muchas gracias por todo. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves. Recuerda que puedes entrar en contacto con este podcast y con los temas que hemos desarrollado aquí a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Pondremos información de todo lo que platicamos aquí, sobre todo de la liga, para que te puedas incluir en la Ruta Monarca en la descripción de este episodio. Compárteselo a alguien y, como siempre, quédate pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.